Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diego Román y con mis compañeros Alonso Fonseca y Randall Alvarado, que somos integrantes del Grupo 1, hoy les vamos a estar exponiendo sobre el corte térmico. Lo primero que les queremos comentar es hacer una pequeña introducción sobre los procesos de energía térmica. Los procesos de remoción de material basados en energía térmica tienen como característica temperaturas locales muy altas, con calor suficiente para remover material mediante fusión o vaporización. Las altas temperaturas muchas veces producen daños físicos o metalúrgicos en la nueva superficie de trabajo, y en ocasiones el acabado resultante es tan deficiente que se requiere un procesamiento posterior para alisar la superficie. Entonces, bueno, uno de los primeros procesos que vamos a ver es el de electroerosión o descarga eléctrica. Este retira material mediante una serie de descargas eléctricas discontinuas o arcos eléctricos, y esos producen temperaturas localizadas muy altas, y esto produce la fundición o vaporización del metal en la zona donde se da la descarga. Hay dos tipos de procesos de electroerosión. Está la electroerosión por penetración y con alambre. Y cabe resaltar que solo se pueden llevar a cabo en materiales eléctricamente conductivos. El primero de los procesos es el de electroerosión por penetración. También se le llama EDM-RAM. La forma de la superficie de trabajo acabada se produce mediante una herramienta formada que actúa como un electrodo, es decir, es como un molde, más o menos. Los arcos eléctricos que se forman un pequeño espacio de separación que existe entre la herramienta y la superficie donde se va a dar la remoción de material. El proceso EDM se debe dar en presencia de un fluido dieléctrico. Este crea una trayectoria para cada una de las descargas conforme se ioniza el fluido en la separación. Y las descargas se dan gracias a un transformador de corriente directa pulsante. También la zona donde se da la descarga se funde y es removida, y el flujo del fluido dieléctrico lo que hace es tomar esta partícula, la cual se va a llamar viruta, y la va a alejar de la zona donde se removió el material. La siguiente descarga se va a dar en la parte del material más cercana al electrodo. Eso quiere decir, cuando se genera esta remoción de material, va a quedar un tipo de valle, y la máquina va a detectar que esa no va a ser la distancia más cercana al portaelectrodo. Entonces va a seguir su trayectoria haciendo la remoción de material hasta que se nivele la superficie. Y las descargas retiran muy poco material en puntos muy localizados, pero se dan a una velocidad muy alta. Llega a veces a miles de veces por segundo. Aquí tenemos dos imágenes. En la primera se puede observar el electrodo o la herramienta, la cual puede tener una forma de molde. Entonces ella lo que va a hacer es un avance vertical, y podemos observar el espaciado que hay entre la herramienta y la pieza donde se va a hacer el maquinado. También se observa el fluido eléctrico y la separación que hay entre ellas y por dónde viaja. Entonces, en la figura de la derecha, donde es un detalle de la zona donde se da la descarga, podemos observar la muesca que se hace donde se retira el material, como por el fluido eléctrico ese material es removido y es sacado de ese agujero. Y también se puede observar el desgaste que se va a dar debido a la descarga eléctrica en el electrodo. Estos detalles se van a hablar más adelante. Los parámetros más importantes en este proceso son la corriente de descarga y la frecuencia de descarga. Si aumentamos cualquiera de estos dos parámetros, va a aumentar la velocidad de remoción del material. Y también esto va a afectar la aspereza o el acabado que se dé en el trabajo. También ahí vimos en la imagen que es importante tener en cuenta el socavado. Bueno, ¿qué es el socavado? Es la distancia que se da por la cavidad maquinada.
cuando se rebasa el tamaño de la herramienta en cada lado de la misma. Este efecto se da porque las descargas no ocurren unidimensionalmente, sino que se dan en todos lados de la herramienta. Entonces, más o menos es como una tolerancia que debemos dejar para, para cumplir con la dimensión que queremos. Es una distancia extra, digamos, que tenemos que considerar. Y el socavado también depende de estos dos parámetros. En esta imagen tenemos cómo se comporta tanto el acabado superficial como el socavado respecto a la corriente de descarga y a la frecuencia. Y el mejor acabado se da cuando se tienen frecuencias altas y bajas corrientes de descarga, como se observa en la gráfica de la izquierda. Si tenemos una frecuencia alta y vamos aumentando la corriente, vemos cómo pasa de un acabado superficial liso hasta un acabado como intermedio entre liso y rugoso. Pero si tenemos ese mismo aumento de corriente de descarga y tenemos frecuencias bajas, lo que se va a dar es un acabado muy rugoso. Igual el socavado, conforme aumenta la corriente y la frecuencia va disminuyendo, entonces el socavado em, va siendo menor. Y ocurre lo mismo con, bueno, con la corriente. Debido a altas temperaturas, el electrodo sufre desgaste, como lo dije anteriormente. La razón de desgaste se puede ver como la razón de material de trabajo removido entre el material removido por la herramienta. Y los electrodos pueden ser de diferentes materiales, entre ellos se encuentra el grafito, el cobre, el latón, tungsteno aliado con cobre, tungsteno aliado con plata y otros. Con herramientas de grafito se obtiene una alta razón de material removido sobre el desgaste del electrodo, y eso se debe a que el grafito no se funde, sino que se vaporiza a temperaturas muy altas. Entonces, eh, la cavidad que se crea por el arco eléctrico es más pequeña que en otros materiales. También es importante recalcar que la dureza y la resistencia del material no son importantes en este proceso, sino que es más importante el punto de fusión. ¿Por qué? Porque la velocidad de remoción de material se va a relacionar con este parámetro y se relaciona con esta ecuación, donde tenemos, bueno, que la R sub mr es la velocidad de remoción del material, la K es una constante de proporcionalidad que va a variar según el sistema que se esté utilizando. Sería 664 para el sistema internacional y 5.08 para el sistema inglés. Y sería la corriente de descarga en amperios. Y Tm sería la temperatura de fusión del metal de trabajo, ya sea en grados Celsius o en Fahrenheit. En cuanto al fluido eléctrico, aquí podemos tener aceites hidrocarburos, queroseno o agua destilada. Y este va a funcionar como un aislante en la separación, excepto cuando se da una ionización en presencia del arco eléctrico. Y también se encarga de desalojar el material removido de la separación y también de retirar el calor de la herramienta. Bueno, cuando se usa este tipo de proceso, se va a utilizar en operaciones donde se produce una cavidad de molde. Es decir, cuando tenemos que, digamos que extruir material. Por ejemplo, en moldes para inyección de plásticos, dados para la extrusión, dados para estirado de alambres, matrices para la forja y recalcado, matrices para estampado en láminas metálicas. Y también se utiliza cuando los materiales son muy difíciles de maquinar mediante métodos convencionales. También cuando se necesita hacer un maquinado en partes delicadas que no pueden soportar las fuerzas de cortes que se generan en los métodos convencionales de maquinado, o cuando el maquinado es muy complicado de hacer por un método convencional. Aquí tenemos uno de los ejemplos. Entonces podemos observar el molde que tiene como ciertas aletas. Este molde va a ir bajando y va a ir generando los cortes eh, que se observan acá. Y en la siguiente imagen tenemos los ejemplos de piezas que se pueden generar por este proceso. Ahora tenemos la electrodegradación con alambre o el EDWC. En este se utiliza un alambre como electrodo y lo que se hace es cortar una ranura muy exacta en el material. El corte se da gracias igual a descargas eléctricas
que se generan entre el alambre y el material. Aquí lo que avanza es la pieza y avanza de forma continua y lenta a través del alambre y se puede asimilar con el ejemplo de una sierra caladora. Se utiliza el control numérico para mover la pieza, entonces esto quiere decir que hay una gran precisión y conforme se realiza el corte, el, el alambre lo que hace es moverse de un carrete de alimentación a una recuperación. Y de esta manera lo que hace es mantener una ranura de corte de espesor muy constante durante el proceso. Entonces en esta imagen podemos observar cómo se da el proceso. La pieza donde se quiere realizar el trabajo es la que se mueve en las coordenadas X y Y mediante el CNC, digamos. Luego tenemos el corte de alimentación, el cual es el que va a alimentar el hambre, y el carrete de recuperación, el cual es el que jala el hambre hacia abajo. El corte también se debe realizar en presencia de líquido y eléctrico, que se puede aplicar por boquillas dirigidas, como tenemos en este ejemplo en la imagen, o también por inmersión de la pieza en un baño, como en el caso anterior del proceso de electroderesión por penetración. En cuanto al alambre, el diámetro va a variar entre 0.076 y 0.3 milímetros. Y bueno, esto va a depender del ancho de la ranura que deseemos en la pieza. Puede ser de latón, cobre, tungsteno y molibdeno. Cuando se da el corte, igual que en el caso anterior, hay un espaciamiento entre el alambre y la pieza, el cual causa que el corte tenga un tamaño mayor al diámetro del alambre. Y este espaciado va a variar entre 0.20 y 0.50 milímetros. Podemos observar que la variación es muy, muy pequeña. Y una vez iniciado el corte, la distancia entre el electrodo y la pieza se va a mantener relativamente constante y es muy predecible. Aquí podemos observar esa distancia que se da entre el alambre y la pieza de trabajo y cómo es mayor que el diámetro del alambre. La ranura en este tipo de corte, o como le dije anteriormente, es muy pequeña, por lo que se pueden hacer más agudas las esquinas, por lo tanto las fuerzas de corte en contra del trabajo son nulas. Esto hace que los trabajos sean mucho más precisos. Para este proceso se debe trabajar con material eléctricamente conductivo, como le dije anteriormente, y es ideal para fabricar componentes para matrices para troqueles, como la máquina que vimos en la presentación de maquinado, punzones, matrices de un solo corte, herramientas de formado para torneado, dados para extrusión y plantillas planas. Y aquí podemos observar dos ejemplos de las piezas que se pueden generar mediante este proceso. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre el maquinado con haz de electrones, o EBM, por sus siglas en inglés. Entonces, este maquinado utiliza una corriente de electrones a alta velocidad, la cual es enfocada en una superficie de trabajo para remover material mediante fusión y vaporización. ¿Cómo funciona? Bueno, un cañón de haz de electrones genera una corriente continua de electrones que aceleran a más o menos un 75% de la velocidad de la luz. Y estos son enfocados sobre la superficie de trabajo con la ayuda de un lente electromagnético. El lente reduce el área del haz de electrones a un diámetro tan pequeño como 0,025 milímetros o 0,001 pulgadas. La energía cinética de los electrones se convierte en energía térmica al chocar con la superficie y esta tiene una densidad muy alta. Esto hace que se funda o se vaporice el material de la superficie. Aquí podemos ver una imagen bueno, un diagrama de cómo es esto. Es muy importante que este proceso se tiene que llevar a cabo en una cámara de vacío. A esta cámara entra un cable de alto voltaje, el cual alimenta el cañón de haz de electrones. Este, pues, genera el haz de electrones, pasa por una rejilla del cátodo, pasa por un ánodo y pasa por una válvula. Luego de ahí, el haz de electrones pasa por un lente magnético y una bobina de flexión magnética, las que hacen que se reduzca su diámetro y finalmente, pues impacta con la pieza de trabajo.
Las aplicaciones de esto, bueno, son varias. Sirve mucho para el taladrado de orificios con un diámetro muy pequeño, de hasta 0,05 milímetros. También el taladrado de orificios cuya relación entre profundidad y diámetro es muy alta, como por ejemplo de 101. El corte de ranuras con anchura de hasta 0,025 milímetros. Y este método es muy utilizado para cortar piezas delgadas. Las piezas por lo general andan entre 0,25 milímetros y 6,3 milímetros. Una gran ventaja de esto es que realiza estos procesos con tolerancias muy pequeñas y sin fuerzas de corte ni desgaste de herramientas. Eso sí, este proceso tiene varias limitaciones. La primera es que se tiene que realizar en una cámara de vacío. ¿Por qué es esto? Es para que no haya colisiones de de los electrones con moléculas de la atmósfera. La segunda limitación es la alta energía requerida. Y la tercera limitación es que es un equipo realmente muy costoso. Eh, Otra cosa interesante de este proceso es que también se puede utilizar para la microsoldadura. Ahora les voy a hablar un poco sobre el maquinado con haz láser. Bueno, un láser es un transductor óptico que convierte energía eléctrica en un haz luminoso altamente consistente. ¿Qué propiedades tiene un láser? O bueno, ¿qué distingue a un láser? En primer lugar, es monocromático. Entonces, o bueno, casi monocromático, no puede ser perfectamente monocromático. Y eso es que tiene una longitud de onda única y es muy alineado. Entonces los rayos de luz son casi perfectamente paralelos. Ahora, debido a estas propiedades, es posible enfocar la luz de un láser mediante lentes ópticos convencionales sobre un punto muy pequeño y con densidades muy potentes, parecido a lo que sucedía con los electrones. Ahora, dependiendo de la concentración y la cantidad de energía del láser, se pueden realizar distintos procesos. El maquinado por haz láser, que por sus siglas en inglés es LBM, utiliza energía luminosa de un láser para remover material mediante vaporización y desgaste. Se utilizan por lo general láseres de dióxido de carbono y estado sólido. El haz de luz se dirige para que la energía liberada produzca un impulso contra la superficie de trabajo. Esto produce una combinación de evaporación y fusión, con la salida de material fundido desde la superficie de trabajo a alta velocidad. Aquí se puede ver también, similar al de electrones, un diagrama de cómo funciona esto. Entonces, arriba cuenta con un espejo 100% reflejante. Por aquí pasa el láser, ¿verdad? A través de una lámpara destellante que está a ambos lados. Hay un tubo de descarga de láser y un espejo parcialmente reflejante. Entonces, el haz de rayo láser pasa por este espejo hacia el lente. El lente es el que se encarga de reducir su diámetro, dependiendo de la longitud focal a la que se coloque el lente. Ya eso depende del tipo de corte o la aplicación que se esté utilizando. Y finalmente este impacta con la pieza de trabajo y es posible que que la corte. Eh, bueno, el maquinado con haz de láser se utiliza para realizar distintos tipos de operaciones de taladrado, corte en tiras, grabado, ranurado y marcado. Se pueden obtener orificios tan pequeños como de 0,025 milímetros o 0,001 pulgadas, igual que con el haz de electrones. Y para orificios superiores a 0,50 milímetros, el láser se controla para cortar el entorno. Por lo general, se utilizan lotes pequeños, entonces no es considerado un proceso de producción en masa. Esto también es por su alto costo. Y se puede utilizar virtualmente para cualquier material. Eso sí, funciona mejor con algunos materiales que con otros. Por ejemplo, se prefieren metales con alta dureza y resistencia, metales suaves, cerámica, vidrio, caucho o madera. Idealmente, el mejor material con el que se puede
maquinar con el haz de láser es uno que tenga alta absorción de energía luminosa, baja reflectividad, buena conductividad térmica, bajo calor específico, bajo calor de fusión y bajo calor de evaporación, pero obviamente no todos los materiales cumplen con esto y bueno, ninguno lo cumple al nivel más óptimo. Y bueno, otro de los procesos de corte térmico que vamos a presentar es el de arco eléctrico. Y bueno, un arco eléctrico se genera entre un electrodo negativo y uno positivo cuando se da una descarga eléctrica porque electrones van desde el electrodo negativo al positivo y también hay iones positivos que viajan en el sentido opuesto. Entonces, cuando se da este choque, se genera un calor intenso en los electrodos y para este proceso se aprovecha ese calor para poder cortar y fundir el material de las piedras. Bueno, como dije anteriormente, el arco eléctrico se da entre el electrodo y la pieza del trabajo y es comúnmente utilizado para hacer perfiles en placas y láminas planas. Existen dos principales procesos de corte con arco eléctrico, que es el de arco de plasma y el de arco de carbono con aire. En lo que es el arco de plasma, bueno, primeramente un plasma es un gas supercalentado que se ioniza eléctricamente y a partir de ese plasma se utiliza una corriente de plasma en este proceso porque trabaja a altas temperaturas que están en el rango de 10.000 grados Celsius a 14.000 grados Celsius. Y bueno, precisamente por esta característica es que se utiliza para poder separar metales de un gran espesor en un tiempo relativamente corto. La corriente de plasma se dirige a alta velocidad hacia la pieza y al mismo tiempo que va fundiendo el material, por su alta velocidad impulsa los restos del material que va dejando en la ranura de la pieza. El plasma fluye a través de una boquilla que se enfría con agua y esto lo que permite es controlar y dirigir la corriente hacia la posición deseada. De esta manera, el chorro de plasma sale por un soplete a gran velocidad y a temperaturas extremadamente altas, lo que le permite que se puedan cortar piezas de metal de hasta 150 milímetros de espesor. Para formar el arco de plasma se utilizan gases primarios, que entre esos están el nitrógeno, el argón, el hidrógeno y a veces se usan mezclas de estos. También en ocasiones, en vez del agua, se utilizan gases primarios para que cumplan la función de controlar el arco y limpiar la ranura formada en la pieza. Y bueno, en este esquema se puede observar los componentes de un soplete con arco de plasma. En el centro se encuentra el electrodo de tungsteno y abajo de él se localiza el gas primario, que es lo que permite que se forme el arco de plasma. Y mediante esta combinación se genera la corriente de plasma que se dirige hacia abajo y permite formar la ranura en la pieza de metal. En este tipo de máquinas el soplete puede ser controlado ya sea por un técnico o se puede utilizar un equipo que funcione mediante control numérico. Se puede cortar casi cualquier material, cualquier metal, perdón, eléctricamente conductivo y las velocidades de alimentación van a variar dependiendo del espesor y del tipo de material de la pieza. Algunos ejemplos de metales en los que se utiliza este método es en aceros al carbono simple, acero inoxidable y aluminio. Una de las desventajas de este proceso es que la superficie de corte queda áspera y además produce daños metalúrgicos en la pieza, por lo que no se obtiene el mejor acabado.
Y bueno, en esta diapositiva podemos ver un ejemplo del corte con arco de plasma. En la primera imagen se observa el soplete manual y en la segunda imagen, esta es una máquina de tipo CNC. eh, y una de las ventajas de utilizar este tipo de máquinas automatizadas es que se puede controlar con gran precisión la velocidad de avance y también se pueden trabajar piezas con mayor rapidez. El otro tipo de corte con arco eléctrico es el de carbón y aire y es un proceso muy similar al anterior, con las diferencias de que en vez del electrodo de tungsteno se utiliza un electrodo de carbono y se reemplaza el agua o los gases secundarios con un chorro de aire a alta velocidad para remover los residuos. Este tipo de corte se utiliza generalmente para generar cavidades en las piezas y se utiliza en materiales como hierro colado, acero sin carbono, aleaciones bajas y aceros inoxidables. Dentro de las desventajas que tiene este proceso es que por la alta velocidad que se genera por el chorro de aire, produce salpicaduras de metal fundido. Entonces, si no se tienen las debidas precauciones, puede ser peligroso. Y bueno, otro tipo de corte térmico es el corte con oxígeno y gas combustible o oxicorte, como se conoce también. En este proceso se aprovecha el calor de combustión producido por un gas y la reacción exotérmica de un metal con un elemento como el oxígeno para remover el material deseado de la pieza. Bueno, y como se puede ver en la imagen de la derecha, lo que pasa es que se tiene una corriente de oxígeno y también se tiene a los lados una mezcla de gas combustible con oxígeno. Entonces esta mezcla se puede controlar en el soplete para que cuando se genere la combustión, después de que se genere la llama, se puede ir regulando la cantidad de oxígeno que sale para formar una flama que tiene una alta temperatura y que es capaz de cortar el metal. Este tipo de corte se utiliza en placas metálicas ferrosas, aprovechando que en este tipo de materiales la oxidación del hierro es muy rápido. Y en el caso de metales no ferrosos, como tienen una mayor resistencia a la oxidación, lo que se hace es que se agregan polvos metálicos a la corriente de oxígeno y con esto se puede acelerar la reacción. Algunos gases combustibles que se suelen usar son el acetileno, el MAPP, el propileno y el propano. La selección del gas que se va a utilizar va a depender de la temperatura de flama y de combustión que se desea en la aplicación. Y bueno, el acetileno es el más utilizado debido a que posee la máxima temperatura de flama accesible. Al igual que en el corte con arco eléctrico, se tienen máquinas ya sea manuales o automatizadas. Los sopletes manuales se usan para reparaciones, corte de metal desechado y desbastado de protuberancias de fundición de arena. En estas aplicaciones no se requiere de gran precisión, pero para aplicaciones de producción, aplicaciones industriales, el corte automatizado permite alcanzar velocidades mayores y una precisión más alta en los cortes de las piezas. Bueno, aquí nosotros pusimos unos videos recomendados. En esto se muestra cada proceso. Hay, bueno, de las dos electroerosiones, de las de electrones, de las de láser, el arco eléctrico con plasma y de oxígeno y gas combustible. Cada uno son muy cortitos en realidad. Hay unos que duran menos de 2 minutos y creo que el más largo dura alrededor de 7 minutos. Nosotros les podemos compartir esta presentación para que si ustedes gustan aprender un poco más sobre
este proceso, cómo funciona y cuándo lo utilizan, pueden ver estos videos y así tenerlo todavía más claro. Muchas gracias. Ok, compañeros, muchísimas gracias. 32 minutos la presentación, excelente tiempo. Ahora sí, viene la etapa de preguntas, entonces vamos a dar un espacio para que los compañeros puedan hacerle preguntas a Diego, a Álvaro y a Alonso. ¿No tienen preguntas, comentarios? Bueno, pareciera que no. Ahora sí me toca a mí. Entonces, voy a cortar la grabación porque lo que les voy a decir no quede grabado. Stop, ¿verdad?